Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. No olvides que tengo un Patreon, donde esta y otras historias están adelantadas o terminadas. El link está en la descripción. Capítulo 221. Un saludo largamente esperado. Nota del autor original. De acuerdo, en aras de una continuidad rigurosa, leí la historia extra de Beatrice. Primero, Puck afirma que él y Betty tienen la misma edad, lo que significa que nacieron el mismo año, y Shaula claramente no reconoce a Betty. La edad de Shaula es mayor que la de Betty, lo que deduce directamente que Shaula Puck. Además, Betty nació 3 años antes del establecimiento del santuario. Creo que en ese momento, el grupo de héroes ya había terminado de sellar a la bruja de la envidia. Por lo tanto, la conclusión es: cuando Puck nació, es muy probable que Shaula ya estuviera en la atalaya. Puck y Betty nacieron el mismo año, así que si Shaula no conoce a Betty, definitivamente tampoco conocería a Puck. De lo contrario, es demasiado difícil de explicar. En otras palabras, Shaula es la hermana mayor y Puck es el hermano menor. ¿No me tenéis miedo? En respuesta a la invitación de Subaru, Emilia finalmente no pudo reprimir la pregunta que yacía enterrada en lo más profundo de su corazón. Sin embargo, en el momento en que lo preguntó, se arrepintió. Fue demasiado directo, y justo cuando sentía que estaba a punto de hacer amigos, y si se alejaban por su pregunta. ¿Miedo? ¿Miedo de ti? ¿Por qué íbamos a tenerte miedo? Subaru fue el primero en mostrarse sorprendido. ¿Qué clase de pregunta era esa? Añadió. Emilia Tan no es una diosa de la guerra gigante de 8 brazos ni nada por el estilo. No hay motivo para tener miedo. Pero soy una bruja, ¿no? Me parezco muchísimo a la bruja, ¿verdad? Dijo con ansiedad, con el rostro enrojecido. Para nada. La bruja definitivamente no es tan torpe. Emilia Tan no parece una bruja en absoluto. Soy la persona más indicada para decirlo. Subaru cerró los ojos, hizo una evaluación seria y asintió con firmeza. ¿Eh? ¿Eh? Pero todos dicen, no sé cómo te ven los demás, pero para mí, tu corazón es tan hermoso e impecable como tu apariencia, ¿sabes? Así que, mantén la cabeza bien alta con orgullo. No das miedo en absoluto. Solo alguien que hubiera probado el amargo fruto de un complejo de inferioridad podría comprender verdaderamente la psicología de quienes lo padecían. Y la única persona completamente ajena a esa mentalidad en ese momento era Natsuki Subaru, de 10 años. Es cierto, dijo Emilia en voz baja, entrelazando sus dedos, mientras una inexplicable alegría brotaba en su corazón. Mi amo está haciendo de las suyas otra vez. Aunque estoy aquí a su lado, sigue coqueteando con otras mujeres como si nada. De verdad que no sé qué hacer con mi amo. Shaula negó con la cabeza, con ganas de abrazar a Subaru y declarar su soberanía, pero se dio cuenta de que su amo era demasiado pequeño en ese momento. Solo estoy animando a Emilia Tan. Sin embargo, Emilia Tan, una vez que salgas del bosque, es posible que otras personas, además de Shaula y yo, te vuelvan a mirar con esos ojos llenos de odio. Podrían chismorrear sobre ti, despreciarte, temerte, tenerte terror e incluso atacarte verbalmente. Subaru no discriminaría a Emilia por ser medio elfa, pero eso no significaba que otros no lo hicieran. El trauma que la bruja de la envidia había dejado en este mundo era demasiado profundo. Incluso el propio Subaru había quedado profundamente marcado. Entiendo todo eso, simplemente no estoy segura de estar lista. Cuando llegó el momento de irse, Emilia aún se mostraba algo indecisa. Al darle la espalda a la vida a la que se había acostumbrado, aventurándose fuera del bosque y enfrentándose continuamente a la maldad del mundo, no sabía si podría soportarlo. Incluso con Puck a su lado, no estaba segura de poder lograrlo. Puedes estar completamente tranquilo. Soy de los que cumplen su palabra. Subaru esbozó una brillante sonrisa infantil y levantó el pulgar con seguridad. Esa mirada no tiene absolutamente ningún poder de persuasión, maestro, señaló Shaula sin rodeos. Me resulta difícil confiar plenamente en Lia para que confíe en un niño. Ojalá Subaru fuera unos años mayor, coincidió Puck. ¿Qué se supone que significa eso? No te dejes engañar por mi apariencia. Por dentro, mi corazón es el de un adulto maduro. Un adulto verdaderamente maduro no necesitaría recalcar ese punto. Subaru, continuó bromeando Puck. ¿Qué? Era cierto. A medida que persistían los efectos de la infantilización, Subaru sentía que sus palabras, acciones y gestos se acercaban gradualmente a los de un niño. Y lo que es más importante, muchos de sus recuerdos se volvían cada vez más borrosos. Las personas que veía constantemente estaban bien, como Reynard y Julius.
Pero, por ejemplo, Wilhelm-san, como Subaru ya no podía observarlo activamente, su cerebro lo estaba olvidando inconscientemente. Ya no recordaba con exactitud cómo había conocido a Reinhardt. Cada vez que intentaba recordarlo, la memoria se volvía increíblemente vaga, simplemente porque no era un recuerdo que perteneciera al Natsuki Subaru de 10 años. Si no vuelvo a la normalidad pronto, ¿se adaptará Miot por completo a este estado infantil? ¿Borrará por completo los recuerdos de mi época de estudiante de secundaria, convirtiéndome en un niño de verdad? Definitivamente necesito salir del bosque lo antes posible. Estar charlando tanto tiempo fuera de la puerta es una gran falta de respeto hacia mis invitados. Necesito un poco más de tiempo para pensarlo, lo siento, Subaru, dijo Emilia con tono de disculpa. Daihoubu, Daihoubu. Fui yo quien de repente planteó esa petición sin tener en cuenta tus sentimientos. Al abrir la puerta del hueco del árbol, el grupo estaba a punto de entrar y discutir otros asuntos cuando inesperadamente, mis disculpas. Desde luego, no era mi intención escuchar a escondidas, pero, por desgracia, no me quedó otra opción. Un hombre permanecía de pie en silencio dentro del dormitorio de Emilia, con aspecto de haber estado esperando allí durante bastante tiempo. Su rostro estaba muy maquillado, pintado completamente de blanco, con pigmento morado untado en los labios. Su atuendo era aún más cómico y extravagante, lo que lo hacía parecer un payaso de circo. Ha pasado bastante tiempo, Natsuki Subaru Dono. Shaula Dono, y, es un placer conocerla, Su Alteza la Bruja de la Glaciación, que reside en el gran bosque de Elior. Un saludo inusual y formal, desprovisto de su peculiar entonación habitual, hasta tal punto que Subaru casi olvidó quién era aquel hombre. ¿Quién es él otra vez? Subaru rebuscó frenéticamente entre sus recuerdos cada vez más borrosos, hurgando en los rincones más profundos de su mente. Pero la expresión de Emilia empeoró visiblemente. Ese título, era el apodo que usaban quienes sabían de su existencia en el bosque cuando cotillaban sobre ella en privado. Ella lo detestaba, sobre todo ahora que por fin había encontrado gente que no la llamaba bruja. Entrar sin permiso en la habitación de mi hija y soltar semejantes tonterías provocadoras, vaya ruido que haces. Puck se lanzó con decisión hacia adelante, mirando a Rosuaal con una mirada de pura furia. O tilde ya. Vaya, vaya. Ciertamente tienes una mascota bastante extraña, ¿no? Ah, es Rosuaal. Ahora lo recordaba. Subaru por fin recordaba su nombre. Solo recordaba que era un tipo profundamente detestable, pero también que le había enseñado bastante sobre magia. Qué extraño. ¿Por qué odiaría a un maestro que me enseñó cosas? El espíritu flotaba en el aire con los brazos cruzados. Rosuaal no pudo evitar entrecerrar sus ojos heterocromáticos. Entonces, ante un invitado no deseado, ¿qué hará el perro guardián, el gato guardián? Provocación. Provocación descarada y sin disimulo. Rosuaal utilizó un tono de deleite para menospreciar a Puck, y la expresión de este se ensombreció visiblemente de rabia. ¿De verdad hace falta preguntar? Obviamente, esto. Antes de que Emilia o Subaru pudieran decirle una palabra, Puck hizo su jugada. En cuanto su voz resonó, Puck juntó las patas. Un enorme vórtice de energía mágica surgió instantáneamente con él en el centro, arrasando violentamente toda la habitación. Una aterradora ráfaga de fuerza mágica se dirigió directamente hacia Rosuaal. Una persona común y corriente probablemente habría sido aniquilada al instante. Si es simplemente a este nivel, entonces puedo hacer fácilmente lo mismo. Al observar el torbellino mágico, Rosuaal chasqueó los dedos con indiferencia. Un torbellino mágico idéntico se materializó, chocando contra el de Puck. Ambas fuerzas se neutralizaron y desaparecieron sin dejar rastro. Inmediatamente después de eso la colisión de dos corrientes mágicas torrenciales se transformó en un violento tsunami atmosférico que estalló hacia arriba en un cegador estallido de luz. Auge. El tejado de la casa en la que Emilia había vivido durante 7 años quedó completamente pulverizado. TL. Vale, este fue el evento mencionado en la OVA. Capítulo 222. La bestia de las estrellas. TL. Un pequeño y descarado anuncio, lo siento, hace poco empecé un nuevo libro llamado Infinite Roguelike. ¿Por qué el gacha está lleno de heroínas de anime? Básicamente, el protagonista juega a un juego parecido a Vampire Survivor y a ese manhwa llamado Pick Me Up. Infinite Gacha. Si lo habéis leído, entenderéis lo que quiero decir. Lo importante es que los personajes del gacha que le salen son heroínas de anime. Eso es todo. De nuevo, disculpad la promoción, solo durará 2 o 3 días.
Al ver su techo hecho añicos, Emilia entró en pánico al instante y gritó con fuerza. Ustedes dos, paren ahora mismo. Pero Puck, que no había ejercido su poder adecuadamente en 7 largos años, no estaba dispuesto a detenerse, y Roswaal también quería comprobar cuán fuerte era realmente este gran espíritu. Con un entendimiento tácito, ambos comenzaron a condensar su maná una vez más. Lo siento, Lia. No puedo escucharte esta vez. Considéralo un pequeño ejercicio de calentamiento. Oya tilde, ciertamente no conviene seguir destruyendo la casa del anfitrión. Salimos afuera. 3 esferas elementales de diferentes colores se materializaron en las palmas de las manos de Roswaal. Acto seguido, se elevó en el aire, ascendiendo al cielo en un instante. Él está volando. Oye, eso siquiera entra en la categoría de magia. Tras la batalla en la capital imperial, Subaru había adquirido una nueva comprensión del poderío de combate más elevado del mundo. Al fin y al cabo, había presenciado batallas entre los 9 generales divinos, el poder apocalíptico y devastador de Araquilla, y la velocidad vertiginosa de Cecilus, pero lo único que nunca había presenciado era una batalla entre verdaderos hechiceros. Los habitantes del imperio no dominaban la magia, y ninguno de los 9 generales divinos era hechicero. Por lo tanto, se perdió la oportunidad de presenciar el verdadero poder de los magos durante la batalla para defender los bastiones. Uno solo necesita dominar las afinidades con la magia de viento, fuego y tierra simultáneamente, respondió Roswaal en un tono frívolo desde lo alto del cielo a Subaru, que estaba en tierra. Ah, entonces eso no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Subaru, que solo poseía afinidad por la magia de atributo Yin, jamás podría lograr algo como volar. No te desanimes, los maestros de la magia Yin suelen poder disminuir el efecto de la gravedad sobre sí mismos, lo que les permite cabalgar el viento y volar. Pensar que la gente de un mundo paralelo realmente sabe lo que es la gravedad, dado que el oponente es bastante formidable, debo tomar esto en serio. Allá voy. Put también alzó el vuelo. Al ver esto, Roswaal voló aún más lejos. Su intención era llevar el campo de batalla a otro lugar. Tengo muchísima envidia de la gente que puede volar. ¿Los seguimos, maestro? Sí. Cuento contigo, Shaula. Shaula cargó a Subaru sobre su espalda, sentándolo sobre sus hombros exactamente como si estuviera cargando a un niño. El amo está tan ligero ahora mismo. Llevarte encima no supone ninguna carga, jeje. Para ti, cualquier versión de mí sería ligera, ¿no es así? Eso también es cierto. Era obvio para Emilia que, dado que la batalla involucraba a Puck, sin duda la vería. Para no perderse un buen espectáculo, Subaru también quería ver en qué nivel se encontraba Roswaal. Roswaal L. Matters era el mago número 1 del reino, no, espera, el mago número 1 del mundo. Si alguien le preguntara a Roswaal cara a cara sobre la veracidad de esta afirmación, sin duda sonreiría y diría: desde una perspectiva moderna, supongo que podría ser el número 1. En su interior, albergaba a un hechicero al que admiraba profundamente, alguien en quien anhelaba convertirse desde lo más hondo de su alma. Por lo tanto, jamás se atrevería a afirmar con arrogancia ser el mejor hechicero de la historia. Pero, estrictamente en términos de logros mágicos, no era en absoluto inferior al maestro que sentía en el fondo. Por este motivo, la posición de Roswaal como el principal hechicero de la era actual era totalmente inquebrantable. Surcando los cielos, Roswaal reunió diversas energías elementales en sus manos. Sin necesidad siquiera de recitar un conjuro, estas esferas de energía multicolores se lanzaron a toda velocidad hacia Puck. El maná de diversos atributos se convertía en puro poder ofensivo, entrelazándose para potenciar su fuerza destructiva. Cualquiera de ellos era lo suficientemente poderoso como para merecer un hechizo con nombre propio, pero, por desgracia, no tenía intención de nombrarlos. Auge. Lo que estalló en el cielo fue un espectáculo aterrador que rivalizaba con la batalla entre Araquilla y la Serpiente Negra. Un cielo repleto de cristales de hielo y carándanos cayó como un diluvio, dirigiéndose hacia Roswaal. En respuesta, Roswaal, con sencillez y naturalidad, reunió maná de atributo fuego en la palma de su mano. Algoa. Lo que invocó el breve conjuro fue una enorme bola de fuego de proporciones inimaginables, que rugía hacia Puck, que se encontraba más arriba en el cielo. La bola de fuego era como un sol en miniatura, abrasadora y cegadoramente brillante. Se elevó hacia el cielo como una estrella fugaz, engullendo por completo cada cristal de hielo que caía antes de arremeter contra Puck. Pensar que la magnitud de tu magia también es bastante sustancial, humano. Las aterradoras y explosivas llamas atacaron a Puck.
Un hechizo que representaba la cúspide absoluta del maná de atributo fuego se transformó en una ola de calor interminable, cuya intensidad tal que incluso dispersó el bosque que se extendía a sus pies. Lia, necesito usar todo mi poder. Este hombre que tengo delante no puede ser derrotado mientras esté en Esdied. La voz de Puck llegó a los oídos de Emilia desde lo alto. ¿Todo su poder? ¿Acaso aún conserva fuerza oculta? Preguntó Subaru confundido. Lo entiendo. Ten cuidado, Puck. Emilia asintió, dando su permiso tácito. Lo sé, tilde. En el instante en que se concedió el permiso, las llamas explosivas, capaces de devorar el mundo, estallaron violentamente. La intensa onda expansiva formó un tsunami atmosférico, transformándose en un mar de calor rodante capaz de carbonizar absolutamente todo, tiñendo el cielo entero de un rojo ardiente. Vaya, vaya tilde, esto es algo realmente increíble. Entre la ceniza y el polvo que oscurecían el cielo, se reveló la imponente presencia de una bestia gigante. Tan enorme. Una bestia mágica descomunal emergió del polvo y aterrizó en el bosque. Con ella en el centro, enormes árboles se derrumbaron, apartados con la misma facilidad con que un coletazo suyo. Completamente cubierta de un pelaje gris que caía en cascada, con ojos dorados y depredadores, la gigantesca bestia se mantenía erguida a cuatro patas. El lento y ondulante movimiento de su cola le confería una presencia majestuosa, tan misteriosa que rozaba lo divino. Por supuesto, lo más increíble era su tamaño colosal. Enorme como una montaña, con la apariencia exacta de un monstruo apocalíptico, su postura arrogante le recordó instantáneamente a Subaru, a la ballena blanca. Entre sus afilados colmillos, exhaló un aliento como una furiosa ventisca, tiñendo el mundo de un blanco puro, como si pretendiera encerrar a cada criatura viviente en un infierno helado. Esta era la bestia delfín que miraba al mundo desde lo alto, poseyendo el poder divino de convertir la tierra misma en un páramo helado con cada uno de sus movimientos. La batalla aún no ha terminado, humano. Los ojos de la bestia dorada miraron fijamente a Rosuaal. Las comisuras de los labios de Rosuaal se curvaron, como si estuviera disfrutando plenamente del momento. Tilde, tienes toda la razón, la batalla está lejos de haber terminado. La gigantesca bestia gris exhaló un torrente de frío absoluto. Era un viento helado y aterrador, capaz de congelar montañas y ríos. Con solo verlo desde lejos, Natsuki Subaru sintió el frío penetrante que le calaba hasta los huesos. Rosuaal continuó surcando los cielos, manifestando simultáneamente magia de diversos colores con ambas manos. Violentas ráfagas mágicas chocaban contra un aliento aterrador capaz de congelar instantáneamente cumbres enteras. Si esto es así, entonces ni yo tampoco tendré más remedio que usar mis cartas bajo la manga. Ya basta. ¿No es suficiente? Por favor, dejen de pelear. Al observar cómo el paisaje del bosque se transformaba violentamente a causa de su enfrentamiento, Emilia gritó angustiada. Sin embargo, tanto la bestia delfín como el mago jefe ya estaban completamente exaltados y era evidente que no tenían intención de detenerse allí. ¿Vas a usar todo tu poder? Humano, entonces déjame ver, ¿a qué equivale exactamente todo tu poder? La gigantesca bestia estelar reunió aliento. En ese instante, pareció como si el tiempo mismo se hubiera congelado mientras la temperatura de cero absoluto se concentraba en sus fauces. Un ataque capaz de reducir toda la creación a fragmentos de hielo se gestaba en su interior, y el cielo entero pareció cambiar de color. La magia en manos de Rosuaal era igualmente implacable. Un poder formidable que rivalizaba fácilmente con el de la bestia delfín, haciendo temblar el firmamento y estremecer la tierra. Toda la atmósfera y las nubes parecían girar alrededor de Rosuaal. La magnitud de su batalla alcanzó el nivel de un desastre natural. Fue un enfrentamiento aterrador, capaz de arrasar fácilmente media ciudad y modificar por completo la topografía de una cordillera. Oh. Maestro, están peleando con muchísima intensidad. Puedo ver que, sin que me lo digas, esto es casi comparable a la batalla entre Reinhardt y el dragón divino. Ni de cerca. ¿En serio? A juzgar únicamente por la magnitud de la batalla, Subaru no creía que esta pelea fuera muy inferior a aquella, pero Shaula afirmó que ambas estaban en niveles completamente diferentes. Al trío. Brillantes luces rojas, azules y verdes resonaron con una belleza deslumbrante. En un instante, se transformaron en llamas expansivas que abrasaron el cielo. Era un aterrador tornado de fuego de cientos de metros de diámetro, formado por vientos explosivos y olas de fuego. Convirtió el mundo en un paisaje apocalíptico, pintando el cielo despejado como un pergamino que representaba las profundidades del infierno.
Natsuki Subaru tenía la sensación de estar presenciando los últimos momentos del mundo. El cielo se resquebrajó, la tierra se desmoronó y se desintegró, y una enorme cantidad de árboles en el bosque quedaron reducidos instantáneamente a cenizas. Entonces, una luz blanca cegadora llenó por completo su visión. Todo sonido se desvaneció. El paisaje desapareció, e incluso el mundo mismo pareció sumirse en un silencio absoluto y momentáneo. Capítulo 223. Tú eres el intruso. TL. Un pequeño y descarado anuncio, lo siento, hace poco empecé un nuevo libro llamado Infinite Roguelike. ¿Por qué el gacha está lleno de heroínas de anime? Básicamente, el protagonista juega a un juego parecido a Vampire Survivor y a ese manhwa llamado Pick Me Up. Infinite Gacha. Si lo habéis leído, entenderéis lo que quiero decir. Lo importante es que los personajes del gacha que le salen son heroínas de anime. Eso es todo. De nuevo, disculpad la promoción, solo durará 2 o 3 días. Una parte del bosque había desaparecido por completo del mapa. Esto era genial. El mapa que Emilia había dibujado con tanto esmero tendría que ser revisado a fondo. El lugar donde acababan de luchar aparecía en el mapa de Emilia como bosque serpenteante, pero ahora no quedaba ni una sola astilla de madera. Llamarlo bosque era una exageración. Emilia pensó que bien podría rebautizarlo como páramo espinoso quemado. Al trío fusionaba los elementos esenciales del fuego, el viento y la tierra. Un ataque con un poder destructivo capaz de arrasar cualquier ciudad. No era exagerado decir que rivalizaba con un ejército de miles de hombres. Sin embargo, la bestia delfín, al recibir de frente semejante bombardeo mágico de altísimo nivel, parecía estar completamente ilesa. La aterradora corriente helada que exhalaba había neutralizado milagrosamente la magia masiva y apocalíptica. El bosque ha desaparecido por completo. Subaru miró hacia abajo, debajo de Puck y Rosual. El bosque, antes denso y exuberante, se había convertido en un páramo desolado. Sin embargo, en realidad, la magia de este calibre ni siquiera podría traspasar el halo del dragón divino, y muy probablemente sería completamente ignorada por las innumerables e inexplicables protecciones divinas del Santo de la Espada. Precisamente por eso, Shaula sentía que las dos batallas eran mundos aparte. Ya fuera el poder demostrado por Puck o por Rosual, distaba mucho de un solo aliento a plena potencia del dragón divino. Después de todo, aquel fue un golpe majestuoso capaz de convertir en cenizas las dunas de arena de Augria. Parece que ambos hemos disfrutado de una liberación de tensión bastante satisfactoria. Hacía muchísimo tiempo que no conocía a una persona tan poderosa. Aquellos que se encontraban en la cima absoluta del maná, ya fueran humanos, semihumanos o espíritus, podían experimentar un período de activación del maná debido a la excesiva cantidad de maná almacenada en sus cuerpos. Por lo tanto, liberar su magia de forma tan desenfrenada era, en realidad, una necesidad. No tengo absolutamente ninguna intención de ser hostil contigo. Espero sinceramente que puedas creerlo. Al aterrizar, Rosual habló con una sonrisa radiante, sin rastro de disculpa. Era como si la batalla apocalíptica de hacía un momento no hubiera sido más que un ligero calentamiento. No digas algo así después de haber estado peleando durante medio día. Llegas demasiado tarde para decir eso. Como si alguien te fuera a creer. Hablando casi al unísono, Subaru y Emilia gritaron sus quejas simultáneamente. Exacto, exacto. Lia y Subaru tienen toda la razón. Debes reflexionar seriamente sobre tus acciones. Puck, habiéndose transformado de nuevo en un pequeño gatito, se puso las patas en las caderas y asintió con la cabeza. Tú también, Puck. Aunque te rogué que pararas tantas veces, seguiste adelante. Oye, no intentes limpiarte completamente así como así. Emilia, que estaba cubierta de hollín de pies a cabeza porque las ondas expansivas la habían arrastrado al estar demasiado cerca del campo de batalla, les gritó furiosamente a Rosual y Puck, quienes no mostraban el menor arrepentimiento. Realmente no pude evitarlo. Hacía demasiado tiempo que no participaba en un duelo mágico con tanto poder. Sin darme cuenta, olvidé contenerme, incluso viéndome obligado a revelar mis mejores cartas, dijo Rosual encogiéndose de hombros con una sonrisa. El sentimiento es totalmente mutuo. La última vez que me vi obligado a transformarme en mi forma de bestia estelar hasta este punto fue cuando me enfrenté al gran espíritu de los 4, Melacuera. Sin duda puedes presumir de estar al nivel de los 4 grandes. Los dos ignoraron por completo a Emilia y Natsuki Subaru, quienes estaban furiosos y la ayudaban a quejarse. Los verdaderos instigadores de la pelea, en cambio, congeniaron de maravilla, como 2 gotas de agua.
¿Una feroz batalla con el árbitro? ¿Te refieres al sol rojo del cielo y la tierra de hace 7 años? Cuenta la leyenda que dos enormes fuerzas mágicas chocaron en este mismo bosque, tiñendo tanto el bosque como el cielo de un rojo intenso y sangriento. 7 años. ¿De verdad ha pasado tanto tiempo? El tiempo vuela. ¿De verdad ese incidente se convirtió en leyenda? Dijo Emilia, sorprendida. Desde aquel día, se confirmó la muerte del árbitro Melacuera. Y en su puesto vacante, el título del nuevo gran espíritu de los cuatro quedó grabado con el nombre de Bestia Delfín. ¿Tienes alguna idea sobre este nuevo gran espíritu? Preguntó Rosual, fingiendo ignorancia deliberadamente. Oh, Dios mío, qué aterrador, qué aterrador. Desde luego que no conozco ningún espíritu tan aterrador, jeje. Puck se rascó la oreja y sacó la lengua, actuando como un gatito adorable e inocente. Tu intento de hacerte el tonto es demasiado flojo. Literalmente, todo el mundo te acaba de ver, dijo Subaru con expresión inexpresiva. Puck, no acabas de dejar que todos vean tu forma de bestia estelar. Dijo Emilia, con las mejillas aún infladas de ira. Sin embargo, si ese fuera el caso, ¿acaso el objetivo de Rosual era Puck, el gran espíritu de los cuatro? De ser así, no sería sorprendente. Vayamos al grano. La aparición de Natsuki Subaru Dono y Shaula Dono fue totalmente inesperada. Mi objetivo, desde el principio, ha sido únicamente usted. Dicho esto, Rosual apartó su capa andrajosa e hizo una profunda reverencia. El objetivo de su arco no era otra que Emilia. Ante esta repentina acción, los ojos de Emilia se abrieron de par en par. Sus cautivadores ojos color amatista reflejaban una profunda perplejidad y confusión. Me disculpo enormemente por mi visita repentina y por mi grosero intento de poner a prueba su fuerza. Soy Rosual. El margrave Rosual L. Matters, actual jefe de la familia Matters, ha sido el encargado de gestionar estos territorios, incluido el gran bosque de Elior, durante generaciones. En medio de su asombro, Emilia reflexionó sobre las palabras de Rosual, gestión forestal. Aquellas grandilocuentes palabras la hicieron comprender algo. Podría ser. ¿Eh? ¿Sabe Emilia Tan por qué vino aquí? ¿Están aquí para cobrarnos el alquiler? ¿Eh? Dos enormes signos de interrogación aparecieron simultáneamente sobre las cabezas de Subaru y Rosual. ¿Por qué? Porque Puck lo mencionó antes, ¿verdad? Fuera del bosque, los caminos y las tierras pertenecen a otras personas, y simplemente transitar por allí o vivir allí cuesta dinero. ¿Este bosque es tuyo, no? Emilia estaba completamente aterrorizada. Su expresión de nerviosismo y desconcierto era increíblemente adorable, aunque ella misma sentía que se le nublaba la vista. Ella simplemente deseaba vivir en paz y tranquilidad en ese bosque, esperando a que sus compañeros despertaran, sin molestar a nadie. Jamás imaginó que el simple hecho de vivir allí ya estaría causando enormes problemas a otra persona. El mayor problema era que no tenía absolutamente nada de dinero y, por lo tanto, no tenía forma de pagar el alquiler. ¿Qué es exactamente lo que le has estado enseñando a Emilia Tan, Puck? ¿Eh? TL. Paimon.gif. Estás usando esa frase demasiado hoy. Rosual simplemente sonrió ante las torpes acciones y palabras de Emilia, y luego dijo. Sería bastante inapropiado seguir hablando de esto aquí. Si es posible, le agradecería mucho una taza de té. Cierto. Té. Mi casa, la casa de Emilia había desaparecido por completo. Desde el momento en que Puck y Rosual comenzaron su enfrentamiento, construirla requirió muchísimo esfuerzo, y ahora todo se ha perdido. Emilia acababa de recordar que su casa había sido destruida. Ya era demasiado tarde para sentir tristeza. Parece que tomar una taza de té está fuera de toda discusión. Y a juzgar por ustedes dos, también parece que no pueden costear los gastos de residencia en este bosque. Parece que es así. Sus ojos se dirigieron hacia abajo con pánico, y se pellizcó el dobladillo de la ropa, increíblemente nerviosa. Después de haber vivido tantos años en el gran bosque, ¿cómo era posible que tuviera dinero? Como mucho, usaba piedras mágicas extraídas del bosque para comerciar en los pueblos cercanos. Un momento, piedras mágicas. Ella pensaba que Rosual venía con malas intenciones, pero resultó que ella y Puck eran los verdaderos intrusos. Ya sé. ¿Qué tal si voy a buscar algunas piedras brillantes en lugar de dinero para pagar nuestra deuda? Emilia Tan, piénsalo bien. Si el bosque pertenece a Roshi, entonces todo lo que se produce en él también pertenece a Rosual. Vas a usar sus pertenencias para saldar una deuda con él. Señaló Subaru con suavidad. Entonces, ¿eso me convierte en una ladrona?
exclamó Emilia, completamente conmocionada. Y eso me convierte en un auténtico gato ladrón. Puck levantó una pata alegremente. Su casa había desaparecido, sin saberlo se había convertido en ladrona y vivía como ocupa en propiedad ajena sin poder pagar el alquiler. Las impactantes verdades se sucedían una tras otra en Emilia. Sentía que su cerebro iba a colapsar. No pagar sus deudas estaba mal, robar estaba mal, y vivir en la propiedad de otra persona sin permiso también estaba mal. Pero, ¿qué debía hacer? No tenía absolutamente nada de dinero. Oye. Las bromas sobre Emilia Tan deberían tener un límite, Roshi, intervino Subaru y habló primero. Oye, bueno, Subaru Dono, ¿cómo propones que manejemos este asunto? Como si lo hubiera previsto y hubiera estado esperando a que Subaru hablara todo el tiempo, Rosual entrecerró sus ojos heterocromáticos. Capítulo 224. El segundo candidato real. Aunque el bosque sea tuyo, no puedes culpar a Emilia Tan. No tenía ni idea, así que no había nada que hacer. Además, ¿cuánto dinero pensabas pedir? Subaru hablaba con gran orgullo. Al fin y al cabo, él mismo contaba con cierto respaldo financiero. Simplemente no sabía con exactitud cuánto dinero había ganado Otto vendiendo mayonesa en su pueblo natal durante ese tiempo. Ah, claro que no la culparía por residir en este vasto bosque sin permiso. Pero, bueno, Rosual alargó las sílabas y continuó. Corre el rumor de que una barrera rodea este bosque. Una barrera que ahuyenta sin piedad a todos los forasteros. Y si alguien intentara atravesarla por la fuerza, se vería amenazado por vacíos que aparecerían de la nada. ¿Una barrera? Natsuki Subaru sintió que de repente se daba cuenta de algo. ¿Eh? No sé nada de eso. Nunca me he topado con ningún vacío hueco. Emilia ladeó la cabeza, expresando su confusión. Bueno, estoy de acuerdo con eso. En realidad, yo tampoco me encontré con esos vacíos huecos cuando pasé por la barrera, dijo Rosual con calma. No solo vivían en el bosque de otra persona, sino que además habían erigido unilateralmente una barrera, tratando el bosque como si fuera de su propiedad y prohibiendo la entrada a forasteros. Todas estas acciones iban completamente en contra de los deseos del verdadero propietario. Junto a Emilia, la expresión de Puck se tornó instantáneamente tan amarga como una calabaza. Ah, jajaja, confié demasiado en la barrera. Como resultado, bajé la guardia contra un oponente capaz de colarse a través de ella, dijo Puck rascándose la cabeza con timidez. ¿Estaba Subaru al tanto de este asunto? Preguntó Rosual con diversión. Consciente, tal vez, la mirada de Subaru se dirigió a Puck. Era una mirada increíblemente resentida. En otras palabras, Emilia y Puck no solo habían vivido allí durante 7 años. Prácticamente habían ocupado y monopolizado todo el bosque durante 7 años completos. La pérdida económica sufrida por la familia Matters fue prácticamente incalculable. 7 años de alquiler por un bosque entero y enorme, más las ganancias perdidas correspondientes, si se calculara, sin duda sería una cifra astronómica. Todo esto es culpa tuya, Puck. Hacerte el gracioso no va a cambiar algo tan importante. Oye. Este desastre era demasiado grande para que él lo solucionara ahora. ¿Acaso iban a tener que decirle a Rosual por la fuerza que no podían pagarle? Roshi, podrías ser un poco más comprensivo. Subaru no tuvo más remedio que tragarse su orgullo y suplicar. Supongo que podría hacer una excepción, dijo Rosual con una sonrisa radiante. Era como si el pez finalmente hubiera picado el anzuelo que había lanzado. Continuó. Subaru Dono, aunque desconozco la razón exacta por la que te has reducido a ese tamaño, sin embargo, da la casualidad de que en mi mansión falta un sirviente. Claro que esto no sería indefinido. Solo tendrías que trabajar unos meses. ¿Ser sirviente? En realidad no sonaba demasiado difícil. Además, recordaba vagamente que en la mansión de Rosual vivía un maestro de la magia Jin, ¿verdad? Ni hablar. Un momento. Todo este incidente fue causado por Puck y por mí. En ese caso, ¿cómo podríamos involucrar a Subaru en esto? Si alguien tiene que ser un sirviente, debería ser yo. Emilia intervino de inmediato. Exacto. Yo también puedo trabajar. Que yo sustituya al maestro está perfectamente bien. ¿Por qué el pequeño maestro tendría que hacerlo él mismo? Intervino Shaula justo después. Bueno, entonces, Subaru Dono, ¿piensas esconderte detrás de las mujeres? Rosual no les respondió, sino que le devolvió la pregunta a Subaru. Claro que no. Son solo unos cuantos trabajos ocasionales, ¿no? Los hacía todo el tiempo en casa de Reinhardt. Será pan comido.
Subaru hizo un gesto con la mano, restándole importancia. Fue claramente una provocación, pero contra el actual Natsuki Subaru, resultó increíblemente efectiva. ¿Cómo pudiste? Este asunto no debería tener nada que ver con Subaru, ¿cómo es posible que no tenga nada que ver conmigo? ¿Acaso Emilia Tan me salvó con algún motivo oculto? Te debo un gran favor, no puedo simplemente irme, sin embargo, con este aspecto, realmente necesito volver al imperio, Rosual. ¿Se trata del hecho de que te has convertido en un niño? ¿Convertido, en un niño? Subaru no es realmente un niño. Antes de que Subaru pudiera siquiera responder, las palabras de Rosual sorprendieron aún más a Emilia. El maestro no es un niño pequeño. Es obra de algún desgraciado. Explicó Shaula. Uno de los 9 generales divinos del imperio, Olbart. Es correcto, Subaru Dono. Rosual pronunció el nombre y el título con claridad. Sí, sí. ¿Eh? ¿De verdad lo conoces? Como margrave, es mi deber estar bien informado sobre la inteligencia de los combatientes más poderosos de una nación enemiga. Sin embargo, es la primera vez que oigo hablar de un método capaz de rejuvenecer, no, eso debería ser imposible. Sí, definitivamente no es regresión de edad. Es solo que mi OT se comprimió, así que mi cuerpo se vio obligado a encogerse junto con él, mi edad real y todas mis viejas cicatrices siguen ahí, no fue un truco que jugara con el tiempo. Fue simplemente una broma cruel que manipuló el alma. Un cambio en el propio OR. En ese caso, Subaru simplemente tendrá que valerse por sí mismo, sonrió Rosual al oír esto. ¿Qué quieres decir con confiar en mí mismo? ¿Me estás diciendo que tengo que revivir 7 años de mi vida? Preguntó Subaru, completamente desconcertado. Eso no es todo. Lo que este ser humano quiere decir es lo siguiente. El cuerpo físico es simplemente un recipiente para el OB. Por lo tanto, siempre que el OB vuelva a su estado adecuado, el cuerpo naturalmente hará lo mismo y se recuperará, señaló Puck. Aunque digas eso, el OD no es algo que puedas controlar conscientemente. ¿Cómo se supone que voy a devolverlo a su estado original? Mientras tanto el recipiente como el O deseen profundamente regresar a su forma original, simplemente debes seguir su aura y guiarlos de vuelta, dijo Puck crípticamente. Eso solo hace que suene aún más misterioso, jeje, podemos dejar este tema para más tarde, en realidad, hoy he venido con un asunto mucho más importante para Emilia, dijo Rosual. ¿Eh? Eso es asunto mío, no se trata de cobrar el alquiler. He venido a pedirte un favor. Un favor. Confundida por la actitud solemne y las palabras formales de Rosual, Emilia observó cómo sacaba un objeto de su abrigo. Sí, un favor. Por favor, Emilia-sama, le pido que lo acepte. En la palma de su mano descansaba una insignia con una gema roja incrustada. Tenía forma triangular invertida, estaba hecha de un material negro y adornada con intrincados grabados dorados. Bastaba con mirarla para darse cuenta de que era un objeto de inmenso valor. Recuerdo que esto es, Subaru recordó algo, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Podría ser. Confundida, Emilia aceptó el objeto de la mano de Rosual. Como era de esperar, la gema roja comenzó a emitir una luz deslumbrante y radiante. ¡Qué bonito! ¿Qué es esto? Esto demuestra, Emilia-sama, que usted tampoco puede escapar del destino. Emilia Tan, es la segunda candidata real. Capítulo 225. Sangre de dragón. Destino, la actitud excesivamente respetuosa y reverente de Rosual incomodó un poco a Emilia, pero ella lo superó y preguntó. Entonces, Rosual, ¿qué es lo que deseas pedirme? Rosual sonrió levemente. ¿Estás dispuesto a escucharme? Emilia asintió y dijo. Si es algo que puedo hacer, me gustaría ayudar. Pero no estaba del todo segura de poder ayudar, así que su respuesta fue algo cautelosa, con la mirada ligeramente vacilante. Sinceramente quería ser de ayuda. De lo contrario, sentiría que se está aprovechando de su amabilidad. Entonces debo pedirle su ayuda. Esto es algo que solo usted puede hacer. Algo que solo yo puedo hacer. Correcto. Algo que solo tú puedes hacer. Y, naturalmente, yo te ofreceré la compensación correspondiente. No necesitas compensar, la compensación será, el método para despertar a las personas que han sido convertidas en estatuas de hielo y duermen en este bosque. Emilia estaba a punto de rechazar la recompensa, pero las siguientes palabras de Rosual tocaron instantáneamente la fibra más profunda de su corazón. Sus compañeros llevaban 7 largos años dormidos. Sus recuerdos de ellos ya se habían vuelto borrosos, pero sabía con absoluta certeza que todos habían sido sus amigos, su familia. No podía simplemente abandonarlos.
Sin embargo, durante los últimos 7 años, realmente no tenía ni idea de qué hacer. ¿Cuánto tiempo más debía esperar a que el hielo se derritiera? Una forma de deshacer la congelación. ¿De verdad conoces alguna, Roshi? ¿En qué consiste exactamente este método? Subaru no pudo contener su curiosidad y preguntó de inmediato. Jeje. Estos asuntos deben tratarse con calma. Las prisas solo traerán caos y confusión. ¿Qué dices, Emilia-sama? Rosual esbozó una sonrisa profunda y significativa mientras miraba a Emilia. ¿Puedes explicármelo con detalle? ¿Qué quieres exactamente que haga? Su expresión cambió por completo. En el instante en que supo que existía la posibilidad de salvar a sus compañeros, su mirada se volvió increíblemente penetrante y decidida. Por supuesto. Sin embargo, preferiría sentarnos a hablar de esto con calma. Vaya, parece que tu casa ya no existe. ¿Por qué no me acompañan en un carruaje de dragones a mi mansión para charlar un rato? Rosual habló con una teatralidad deliberada, extendiendo los brazos y señalando hacia el exterior del bosque. Así que por eso te esforzaste tanto en destruir la casa de Emilia Tan. ¿No te parece que tu mente es un poco demasiado cruel, Roshi? ¿Cómo puedes decir eso? Yo fui el primero en ser atacado, ¿no es así? La razón por la que Rosual había estado esperando dentro de la casa de Emilia desde el principio, la razón por la que había provocado deliberadamente a Puck, era precisamente para instigar una batalla y destruir el lugar. De esta forma, le cerró por completo a Emilia cualquier posibilidad de escape desde el principio. Al no tener hogar, no le quedaba más remedio que seguirlo. ¿De verdad que no tenías que hacer eso?, dijo Emilia en voz baja. Aunque no se hubiera visto acorralada, Emilia no se habría rendido. Por el bien de sus compañeros, por el de todos los que estaban atrapados en el bosque, habría dado un paso adelante con valentía, sin importar las consecuencias. Puck dirigió su mirada hacia Puck. Emilia pensó que iba a oír algo como es demasiado peligroso, tenemos que tener cuidado o es mejor que no vayamos. Al fin y al cabo, habían vivido en el bosque durante 7 años, y decidir marcharse precipitadamente conllevaba enormes riesgos. No importa a dónde vayas, no importa lo que quieras hacer, siempre estaré de tu lado. Respetar los deseos de su hija es, al fin y al cabo, un deber de padre. Sorprendentemente, es un padre genial que no se aferra a sus costumbres. Subaru asintió levemente al ver esto. En fin, ¿no crees que ya es hora de que me bajes, Shaula? No soy un niño de 10 años, ¿sabes? Jejeje. El cuerpo del maestro es tan suave. Estar pegada al maestro así, siento que todos mis deseos ya se han cumplido. Por favor, eleva un poco tus estándares. Desde que comenzó la conversación hasta ahora, Subaru había estado sentado sobre los hombros de Shaula en su pequeño cuerpo. Lo único que tenía que hacer era extender la mano para agarrar sus riendas y su goma para el pelo para controlarla. Dentro del carruaje del dragón. Tras abandonar el gran bosque, la temperatura subió considerablemente. De hecho, empezaba a hacer bastante calor. Esto tiene mucho más sentido. Estamos en pleno verano, así que ¿cómo es posible que haga tanto frío? Fue una exageración. Emilia-sama. Ante todo, quiero que te conviertas en la reina de este país. Las palabras de Rosual impactaron a Emilia como una bomba. Quedó completamente en shock. ¿Kakin? ¿El rey de este país? Kakin. Completamente desconcertada y hablando incoherentemente, Emilia, tan conmocionada que prácticamente agitaba las extremidades, repitió las palabras con incredulidad. Correcto. La insignia te ha reconocido. Eres una sacerdotisa dragón que posee las cualidades para convertirte en candidata real. Esto significa que puedes participar en la selección real y convertirte en el rey de este país, declaró Rosual con seriedad. Pero, un rey debería ser alguien mucho más sabio, alguien con mucho más prestigio, definitivamente no soy apta para ello, ¿verdad? Emilia continuó hablando presa del pánico. Es cierto. ¿De verdad Emilia Tan es apta para ser rey? Subaru se rascó la cabeza. Emilia Tan era sin duda muy linda y muy amable, pero ser rey, lo mirara por donde lo mirara, no parecía hecha para ello. Lo creas o no, debes convertirte en el rey, ¿recuerdas lo que dije antes? Sobre el método para descongelar a esa gente. Rosual levantó un dedo. Solo hay un método. ¿Qué es? Sangre de dragón. ¿Sangre de dragón? Actualmente, la única sangre de dragón conocida es la porción almacenada en el tesoro real, otorgada como símbolo de amistad y alianza cuando el dragón divino Volcánica forjó el pacto con la familia real hace mucho tiempo.
En otras palabras, a menos que te conviertas en rey, no tendrás absolutamente ninguna autoridad para utilizar esa sangre. Sangre de dragón escondida entre los tesoros reales, Subaru había oído hablar vagamente antes. Había oído hablar de ello cuando aprendió sobre el dragón divino. Las garras del dragón podían cortar cualquier cosa en el mundo. Incluso la vaina indestructible de la espada del dragón tenía una marca de arañazo dejada por las garras del dragón divino. Las escamas del dragón podían resistir cualquier golpe del mundo. Ni siquiera los puños del santo de la espada Reinhardt podían quebrar la protección de las escamas del dragón. Claro que, ser incapaz de quebrar las escamas no significaba que uno no pudiera dañar al dragón divino. Incluso alguien con cota de malla temería ser golpeado con un martillo. El maná del dragón era el maná más sagrado del mundo. No solo poseía el poder de destruir el cielo y la tierra, sino que también tenía el poder milagroso de curar todas las cosas, disipar la oscuridad y purgar las maldiciones. El halo del dragón podía aislar toda la magia. Ni siquiera Roswaal, ni la legendaria bruja de la envidia, podían sortear el halo del dragón. Y finalmente, la sangre del dragón, las leyendas contaban que la sangre del dragón traía abundancia y prosperidad a las tierras áridas. Cuando la tierra se vio asolada por la hambruna en tiempos antiguos, el dragón la empapó con su sangre, revitalizando toda la vida y propiciando cosechas abundantes. Si es sangre de dragón, entonces tal vez sea posible salvar a los amigos de Emilia Tan. Subaru, ¿tú también crees que es posible? Sí, sin embargo, aspirar a convertirse en rey, ¿no es eso demasiado difícil? Además, quiero decir, ¿es esa realmente la única sangre de dragón que existe? Él conocía personalmente a un dragón divino. No le importaría derramar un poco de sangre por él, ¿verdad? Lamentablemente, en esta era en la que los dragones han desaparecido, la única sangre de dragón que queda es la porción almacenada en el tesoro real. Si ese fuera el caso, ¿qué pasaría con otros métodos? Las escamas de volcánica y el halo del dragón eran impenetrables. Pedirle a Reinhardt que hiciera sangrar al dragón era completamente irrealista. Para extraer carne y sangre directamente de volcánica, tendría que pedirle ayuda a Reid. Bueno, entonces, Emilia Sama. ¿Qué opinas? Capítulo 226. Los tres héroes. Nota del autor original. Ir a la mansión de Roswaal es absolutamente necesario, e incluso tienen que quedarse allí durante un buen tiempo, porque invocar al gran espíritu Beatriz no es algo que se pueda hacer simplemente gritando unas cuantas palabras. Supongo que estamos hablando de Beatrice. Después de leer la historia extra de Beatrice, ¿cómo podría alguien soportar dejarla seguir esperando en soledad? Supongo que un Subaru que abandona de Beatrice es una tortura absoluta e intolerable para ella. TL. Lo entiendo, supongo. Parece que Emilia Dono ha comprendido perfectamente la situación actual y la información proporcionada. Bueno, entonces yo también debo regresar pronto. El carruaje del dragón se detuvo bruscamente. Roswaal abrió la puerta y salió. Oye, no me digas que vas a... Al ver esto, Subaru se dio cuenta de algo. HM volar es mucho más rápido, sin embargo, el destino de este carruaje dragón ya está fijado. Primero los llevará a la finca de la rama familiar. La casa principal tiene asuntos urgentes que atender, así que les pido a los tres que se alojen en la finca de la rama durante 2 días. ¿La rama familiar? Subaru inclinó la cabeza con confusión. En efecto. La casa Miloar, una rama de la familia Matters. La actual jefa es una niña adorable, acompañada por un mayordomo muy cariñoso con los niños. Estoy seguro de que se llevarán de maravilla con Subaru Dono. Roswaal sonrió. ¿Por qué de repente percibo un olor increíblemente siniestro en esa última parte? Shaula captó de golpe el final de su frase. Una niña adorable, ejem. No soy un lolicón, no te hagas una idea equivocada. Subaru le gritó a Roswaal. Ya había redactado una carta mientras estábamos en el vagón. La dejé justo al lado de Subaru Dono. Cuando la lean, entenderán la situación. Adiós. Con esas palabras, Roswaal se giró y se lanzó al cielo. Poder volar es maravilloso. Volar directamente a donde quieras ir, ahorra muchísimo tiempo y es muy práctico. Así que el primer lugar al que vamos no es la finca principal de Roswaal, sino la de la rama familiar. Da igual, son solo 2 días, no importa. El carruaje del dragón reanudó su viaje. Aproximadamente 1 hora después, el grupo, que empezaba a aburrirse un poco sentado en el vagón, oyó de repente un fuerte alboroto. ¿HM? ¿Qué está pasando? Subaru asomó la cabeza por la ventana con curiosidad para mirar hacia adelante.
Parece que, el carruaje del dragón que tenemos delante, oh no, parece que se han caído a una zanja. Emilia también se asomó y dijo con ansiedad. Eso sí que es un problema. Tenemos que ir a ayudarlos de inmediato. Sí. Los dos tontos bonachones estuvieron de acuerdo al instante. Sin embargo, quien realmente hacía el trabajo pesado era, esta hermana mayor es increíble. Es un carruaje de dragón entero, ¿sabes? Un dragón de tierra entero y un lujoso carruaje de noble. El carruaje del dragón de Rosual era realmente muy grande y espacioso, tanto que podía acomodar cómodamente a 2 personas más. Sentada frente a ellos estaba la dueña del carruaje del dragón que acababa de sufrir un accidente. Una adorable niña pequeña de ojos azules y cabello índigo. Una fuerza asombrosa. Gratitud. La persona que hablaba con peculiares tics verbales era el cuidador de la niña. Un joven apuesto de rasgos impecables, un cabello azul brillante como una joya y un monóculo sobre su ojo izquierdo. TL. Sí, realmente no conozco a este tipo ni su forma de hablar, así que, lo siento. Clint y Anerose. Cuando ves a alguien en apuros, el instinto de ayudar es simplemente natural. Si podemos ayudar, sin duda debemos hacerlo, aunque debo admitir que tuvimos muchísima suerte con el momento, asintió Subaru. Estaba elogiando a la hermana mayor que está a tu lado, que apenas lleva ropa. ¿Quién te crees que eres? Te inclinas con esa cara de superioridad, como si quisieras llevarte el mérito. Lo has levantado tú. La actitud de la niña no era precisamente amigable, al menos no con los varones. Oh, tu actitud hacia el maestro es demasiado insolente. ¡Qué mocoso tan arrogante, mocoso número 3! No llames mocosos a los demás sin motivo. Y tú también. Tu actitud es increíblemente grosera. Además, ¿quiénes son mocoso N. grados 1 y mocoso N. grados 2? Pequeño Skirt es pequeño Skirt. Nunca ser indulgente con nadie que le falte el respeto al amo. Está bien, los dos paguen, entonces eres. Interrumpió Subaru con suavidad. Así es. Soy Anerose Miload. Este carruaje con forma de dragón pertenece al tío, ¿verdad? En ese caso, ustedes tres deben ser los nuevos sirvientes que se dirigen a la finca de los Miload. ¿Eh? ¿Sirvientes? Sinceramente, mi tío ha estado enviando demasiada gente últimamente. Enviar a 3 más a la vez, es bastante preocupante. La niña llamada Anerose tenía una expresión de angustia. Emilia, muy curiosa, preguntó. ¿Cuándo dices tío? ¿Te refieres a Rosual? ¿Es tan mayor? Desde la perspectiva de un niño de 9 años como yo, a Rosual, que tiene casi 30 años, se le puede llamar tío sin ningún problema. En el carruaje del dragón, que se balanceaba, el grupo finalmente logró reconstruir lo que había sucedido. En primer lugar, Rosual tenía previsto que los tres se alojaran durante 2 días en la finca de su rama familiar, la casa Miload. De camino, se toparon por casualidad con la matriarca de la familia Miload y su mayordomo, cuyo carruaje de dragones había caído, casualmente, en una profunda zanja. Incapaces de ignorar a quienes estaban en apuros, Subaru y Emilia decidieron ayudarlos. Y ahora, como era de esperar, el vagón estaba completamente ocupado. Por favor, comprendan que la señorita se expresó de forma un tanto estricta. En realidad, les está muy agradecida a todos. Ha sido un encuentro maravilloso. ¡Qué casualidad! Ciego. ¿Podrías, por favor, no hablar fuera de turno? No te pedí que dijeras eso. Intentar interpretar arbitrariamente los pensamientos de tu amo es tentar demasiado a la suerte. Sí, lo entiendo. Es porque la joven aún es principiante en lo que respecta a la socialización. Simplemente quería evitar que sus verdaderos sentimientos fueran malinterpretados. Consideración. El hombre llamado Clint habló con una sonrisa educada, sin que su atractivo rostro, tan característico de él, revelara ninguna otra emoción. Jamás te pedí ayuda. Otra vez haciendo las cosas por tu cuenta. Ya verás. Cuando volvamos a la mansión, prepárate para un castigo severo. Dijo Anerose, inflando las mejillas con enfado. Un castigo severo, lo acepto con gusto. Alegría. Eres un pervertido. Al observar su extraña interacción, Natsuki Subaru comprendió a grandes rasgos la personalidad de la niña. Al fin y al cabo, no tenía sentido discutir con una menor. Por cierto, Shaula, llevas un buen rato mirando a ese mayordomo, oye, no me digas que, eso es imposible, ¿verdad? Que Shaula quede tan cautivada por la apariencia de un hombre guapo que le roben el alma. Una trama tan cliché y melodramática no podría ocurrirme a mí, ¿verdad? ¿Qué está diciendo el maestro?
El hecho de que ni siquiera hayas escuchado mi pregunta ya es un problema enorme. Ah. Lo siento, maestro. Es que, me parece haber visto a este tipo antes en alguna parte. Shaula ladeó la cabeza de un lado a otro, escudriñando constantemente a Clint. Has estado encerrado en una torre durante 400 años, no digas algo tan aterrador. Si se trataba de alguien que Shaula conocía, ¿no significaba eso que tenía que tener al menos 400 años? ¿Sucede algo? ¿Tengo algo en la cara? Confusión, preguntó Clint con una sonrisa educada e inquebrantable. Simplemente siento que emanas un hedor increíblemente repulsivo. Es ridículamente molesto, dijo Shaula sin rodeos. ¿Lo ves, Clint? Hasta los completos desconocidos te encuentran detestable. Anerose se sumó de inmediato a las críticas. Ah, ¿sí? Lo siento mucho. Disculpa, Clint enderezó su postura y habló con un tono ligeramente más serio. Decirle a alguien que es repulsivo en su cara en el momento en que lo conoces, eso es un poco grosero, Shaula, dijo Subaru, pellizcándose el puente de la nariz. ¿Eso crees? Pero lo molesto es molesto, maestro. Aunque, como se disculpó, lo dejaré pasar. Tú eres quien debería disculparse. Discúlpate con él como es debido. Por supuesto, lo que Natsuki Subaru no sabía era, tres nombres que aparecían constantemente agrupados en las leyendas de Lugnica. El dragón divino, Volcánica. La sabia, Shaula. El santo de la espada, Reid. Por un extraño giro del destino, se encontraban reunidos, sentados dentro de este carruaje de dragón no muy espacioso. TL. ¿Qué significa esto? ¿Que Clint tiene algo que ver con Volcánica? Capítulo 227. Nota del autor original. Esto no cuenta como un capítulo. Entonces supongo que debería explicarlo directamente una vez más. En primer lugar, la lógica se centra en pagar el alquiler. Natsuki Subaru, queriendo defender a Emilia, hizo una gran promesa de ayuda sin pensarlo bien. Como resultado, debido al problema de la barrera de Puck, el precio se disparó tanto que era muy probable que no pudieran pagarlo. Rosual le sugirió que trabajara como sirviente en su casa, pero solo por un tiempo. No se trataba de una esclavitud de por vida ni de obligarlo a unirse a su facción. Subaru podía aceptarlo sin problema. Era como ahorrar una gran cantidad de dinero para ayudar a Emilia. ¿Por qué ayudar a Emilia? Porque le debía un favor del campo nevado. Esta lógica debería ser bastante clara, ¿no? Y luego está el tema de su estatus/identidad. Desde la perspectiva de un observador externo, sin duda disminuye su estatus, pero Subaru nunca ha utilizado activamente el título de héroe para obtener conveniencia, y mucho menos le ha dicho a Rosual: soy un héroe del reino, así que debes servirme buena comida y bebida, y te deberé este alquiler sin devolvértelo jamás. Además, nadie lo sabe. A lo sumo, el mundo exterior se enteraría de que la familia Matters acogió a un niño. ¿Quién sabría que se trata de Subaru? A continuación, desde la perspectiva del creador, esto también es inevitable. Como ya he dicho, salvar a Beatrice no es una situación en la que Subaru simplemente pueda gritar: derroté a la ballena blanca, maté a la pereza e incluso vencí al dios de la guerra, así que ven conmigo. Y llevársela. Vivir en la mansión Matters a largo plazo para fortalecer su vínculo es absolutamente necesario. Si escribiera que Subaru simplemente entró, gritó unas palabras y se llevó a Beatrice, una multitud de lectores confiscaría mi árbol genealógico y lo lanzaría al espacio exterior. Si fuera solo un parásito o un invitado, no tendría sentido. ¿Por qué viviría en casa de Rosual en lugar de regresar a la casa de Astrea? No hay razón para ello. Tiene que haber alguna razón. Natsuki Subaru no puede simplemente escuchar de repente la voz de las estrellas diciéndole que libere a Beatrice, ¿verdad? Escribir una novela requiere que las cosas sucedan de forma natural cuando las condiciones son propicias. No se pueden forzar sucesos ilógicos ni acciones y resultados que no concuerden con la personalidad de los personajes solo para alcanzar un objetivo específico. De repente me di cuenta de que ya había divagado durante cientos de palabras. Supongo que ya no puedo compensar este capítulo. Mejor lo dejo como nada y me pongo a hablar de tonterías hasta llegar a las 1000 palabras y publicarlo. Entonces, no tienen que preocuparse de que Rem derrote de un solo golpe a Natsuki Subaru, quien venció al dios de la guerra con una maza, y luego mate a Shaula a patadas, ¿verdad? Esa no sería Rem, sería un carnero con cuernos. Trabajar como sirviente no supone gran cosa, y a Subaru no le importa. Al fin y al cabo, para él es solo un simple intercambio, su trabajo a cambio del alquiler de Emilia.
Nadie sabrá que Subaru trabaja como sirviente, así que su reputación no se verá afectada. Además, gracias a esta relación transaccional, Subaru no se considera parte del bando de Emilia. Sigue siendo independiente. Si se quedara allí a largo plazo como estratega, guardaespaldas o en algún otro puesto similar, ¿no significaría eso que se unió al bando de Emilia? Desde la perspectiva del lector, considérelo simplemente como una humillación temporal soportable con tal de invocar al Gran Espíritu. En realidad, no será tan humillante, ya que el poder de decisión recae en Subaru. Rosual teme que Subaru se marche, y las tareas de un sirviente no son realmente vergonzosas. Además, apenas hay gente en la mansión. Rem despreciará a Subaru por el problema del miasma. Es obvio, no hay que darle muchas vueltas. Pero no pasa nada. Rem es muy tolerante con los niños, lo que compensará en parte el problema. Después, con solo interactuar con normalidad durante un tiempo, todo se solucionará. Y mucho menos Ram. En el arco de la mansión, Ram es una hermana mayor competente. El ambiente de altísima presión es algo que solo se da en el arco de la atalaya. Bueno, eso es todo por ahora. Me voy a dormir. Esto no cuenta como capítulo. Si tienen alguna otra pregunta, no duden en preguntar, haré lo posible por responderla. No me pregunten a mí, vayan a Funky a preguntarle a LXD. Capítulo 228. El camino de la criada. ¿Cómo es posible que las cosas hayan llegado a este punto? Emilia, vestida con un traje de sirvienta, tenía el rostro enrojecido y sus hermosos ojos color amatista temblaban constantemente. Mantenía la cabeza gacha, mirando fijamente sus pies, aterrorizada de pisar algo accidentalmente y tropezar. Criada Emilia. TL. U-8000 LP llevaba una enorme pila de platos y tazas en ambas manos, y la larga falda del uniforme de sirvienta resultaba bastante incómoda. Vestir semejante atuendo por primera vez hizo que Emilia se sintiera completamente perdida. ¿Con qué pierna debo dar el primer paso? ¿La izquierda? ¿O la derecha? ¿Cómo se supone que debo caminar? Tengo que tener cuidado de no pisar la falda. Tras haber vivido en lo profundo del gran bosque durante 7 largos años, ¿cómo podía tener alguna experiencia con esto? La enorme pila de platos que sostenía en sus manos era increíblemente difícil de equilibrar. No podía permitirse el lujo de romperlos. Lia. Estás prestando demasiada atención a tus pies y ahora estás descuidando tus manos. ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? La voz de Puck emanó del cristal en su pecho. Por favor, Puck, ¿puedes no hablarme ahora mismo? Necesito concentrarme con todas mis fuerzas, sintiendo la suavidad de la alfombra bajo sus pies y teniendo que admirar que aquella era, en efecto, la mansión de un noble. Emilia avanzó con paso lento por el pasillo. Vaya, el medio diablo está trabajando súper duro. Una cabecita juguetona asomó de repente por detrás de Emilia. Ah. Ah. El repentino sobresalto destrozó por completo el equilibrio que Emilia tanto había logrado. La pila de platos en sus manos se inclinó en un ángulo fatal, el equilibrio se rompió y el resultado fue, aquellas enormes piezas de cerámica emitieron gritos trágicos al hacerse añicos en innumerables fragmentos a lo largo del gran pasillo de la mansión. Yo metí la pata. La historia de cómo sucedió esto comienza justo en el momento en que entraron en la mansión. De vuelta en el carruaje del dragón. Bajo las estrictas órdenes de Subaru, Shaula se vio obligada a disculparse con Clint. Después, continuó mirándolo con una expresión de profundo resentimiento, una mirada que dejaba claro que deseaba insultarlo con todas sus fuerzas, pero temía enfadar a su amo. Este tipo que se hace llamar Clint definitivamente tiene alguna conexión con ese tal Volcánica. Ese maldito Volcánica. Se suponía que él también estaría en la torre, pero en realidad se escapó durante esos 400 años. TL. Sí, no conozco esta historia, pero ustedes estaban demasiado desprevenidos, ¿no? Hay muchos bandidos por aquí que fingen estar en apuros cuando en realidad tienen malas intenciones. ¿No tenían miedo de ser atacados? Preguntó Anerose. ¿Eh? ¿Anerose-sama planeaba atacarnos antes? Emilia jadeó, cubriéndose la boca con la mano, sorprendida. Dije sí. Si fuéramos a atacar. Si no fuera yo, sino bandidos. Pero eso no pasó, ¿verdad? Te salvaste y no nos atacaron. Mira, todos tuvieron un final feliz, dijo Emilia, aún con un tono algo confuso. La amabilidad de Emilia tan es inesperadamente infantil, dijo Subaru encogiéndose de hombros. Como tú mismo eres prácticamente un niño, no tienes derecho a decir eso, replicó Anerose señalando a Subaru.
Ya que te diriges a la rama familiar de Miloar, ¿puedo preguntarte si llevas una carta personal del maestro? Pregunta. Clint intervino. Ah, sí, tenemos una carta. La escribió Rosuaal. Subaru sacó un sobre del cojín del asiento y se lo entregó. Entonces, permítame examinarlo, señorita. Asombro. Justo cuando iban a entregarle el sobre a Clint, una manita se lo arrebató bruscamente. Tienes que llamarlo Rosuaal-sama. Honestamente, qué niño tan maleducado. Tú tampoco eres precisamente un dechado de modales, ¿verdad? Agitó la carta como si quisiera presumir de ella, haciendo pucheros con expresión de disgusto. Señorita, esta es una carta personal del maestro. Debe ser examinada con atención, de lo contrario sería una falta de decoro. Descortesía. HMPH. ¿Acaso no hemos visto ya las cartas del tío un montón de veces? De todas formas, esta vez no va a haber ninguna diferencia, ¿verdad? Esta gente es igual que la anterior. Ante el decreto de su amo, Clint solo pudo negar con la cabeza con impotencia y guardar silencio. ¿Igual que las anteriores? Subaru ladeó la cabeza, algo confundido. ¿No lo sabías? El tío suele enviar a gente como tú a la rama familiar. Hay muchos otros con tu mismo origen que residen actualmente en la finca principal. Frederica y Clint te indicarán qué hacer. ¿Con el mismo origen que nosotros? ¿Podría ser que Rosuaal hubiera localizado en secreto a otros candidatos reales? ¿Era eso siquiera posible? Un momento, el hecho de que pudiera localizar a Emilia con tanta precisión ya era de por sí muy sospechoso. Quizás realmente poseía algunos métodos desconocidos. Bienvenida. Soy Frederica, la jefa de servicio de esta mansión. Espero con interés trabajar contigo. En la imponente entrada de la lujosa mansión, una criada rubia dejó ver unos dientes tan afilados y blancos como los de un tiburón. Su radiante cabello dorado caía en cascada, dándole una apariencia increíblemente madura y serena. Frederica. A pesar de su postura sumamente eficiente, irradiaba un aura de guerrera que contradecía por completo la imagen de una sirvienta. Especialmente en lo que respecta a su estatura. Subaru calculó que era al menos 10 centímetros más alta que Emilia Tan. Hemos regresado, Frederica. Es probable que estos 3 niños también hayan sido enviados por la mala costumbre del tío. Por favor, explícales las cosas y dales instrucciones como siempre dijo Anerose, saliendo de detrás de los 3 con indiferencia, como si estuviera completamente acostumbrada a este tipo de situaciones. Bienvenida de nuevo, Anerose-sama. Como regresaste tan tarde, estaba bastante preocupado. ¿Instrucciones del maestro? Entiendo. Les haré un recorrido en breve, además, justo cuando Anerose se giraba despreocupadamente para salir del vestíbulo y adentrarse en la mansión, la mano de Frederica se posó firmemente sobre su hombro. TCH, señora Anerose, una dama apropiada no debe chasquear la lengua al hablar. Suéltame, Frederica. ¿Quién te crees que soy? Parece que Anerose-sama es quien no comprende la situación. La etiqueta noble es un asunto muy importante que debe recordarse estrictamente, ¿no es así? Al ver que Frederica no tenía ninguna intención de ceder, Anerose pareció darse por vencida. Sus esfuerzos disminuyeron y alzó las manos en señal de rendición. Así que solo es dura cuando habla, dijo Subaru con expresión inexpresiva. Te acostumbrarás rápidamente. No le des importancia. Paisaje, añadió Clint. Lo oí, Clint. Permitir que Anerose-sama haga lo que le plazca, el título de mayordomo es lamentable. Frederica cambió rápidamente su atención, dirigiéndola al mayordomo, Clint. Lo que me hace llorar no es el título de mayordomo, sino el uniforme de criada que llevas puesto. Que una criada, símbolo mismo de elegancia y dulzura, profane por completo incluso eso, me produce una profunda tristeza. Qué lástima. El choque de sus miradas fue como el fuego contra el agua helada. Subaru sintió que la relación entre esos dos era absolutamente terrible. ¿Qué tal si empezamos esa gira? La tensa atmósfera se disipó cuando Subaru intervino con agilidad. Me disculpo por mostrarte algo tan inapropiado, una vez más, bienvenido a la mansión. Sin embargo, pequeño, ten mucho cuidado con Clint. Ese hombre tiene un grave complejo de lolicón. Esto es, sin duda alguna, un enorme malentendido. Declaración. Bueno, síganme. Si hay algo que no entienden, no duden en preguntar. Ah, sí, primero vamos a cambiarlos y ponerles el uniforme. Así pues, debido a un enorme malentendido, Natsuki Subaru, Shaula y Emilia fueron tratadas como si fueran sirvientas y criadas recién contratadas. Capítulo 229.
La supuesta protección divina para atraer hombres y niñas dentro del vestuario femenino. Como Subaru era un niño, lo habían entregado a Clint. Frederica le había advertido repetidamente a Subaru que tuviera cuidado con Clint, y Shaula también se lo había recordado a su maestro varias veces, así que todo debería estar bien, ¿verdad? ¿Te queda bien la talla? Preguntó Frederica con una sonrisa. Usar ropa como esta por primera vez es una experiencia realmente novedosa. ¿Verdad, Puck? Emilia dio una vuelta, examinándose a sí misma, aunque la falda definitivamente le estorbaba. Sí. Como era de esperar de mi hija, te ves absolutamente deslumbrante sin importar lo que te pongas. Puck aplaudió con sus patas, asintiendo en señal de aprobación. ¿Es un espíritu contratado? Frederica miró a Puck con curiosidad. Sí. Él es mi familia, muy importante, asintió Emilia, hablando con alegría. Una familia importante, ¿eh? Entonces debes asegurarte de quererlo como se merece, dijo Frederica en un tono que sugería que lo entendía perfectamente. Oye, rubia. ¿Crees que de verdad puedo conquistar el corazón de mi amo con esto puesto? Por una vez, Shaula se había quitado su atuendo habitual, el más cómodo, y se había puesto un conjunto que, comparado con el de Emilia, era mucho más atrevido y revelador. Su gabardina original combinaba a la perfección con el estilo de Subaru, así que no pensaba desprenderse de ella fácilmente. Pero si era por su maestro, cambiarse de ropa temporalmente no supuso ningún problema. Criada Shaula. TL. Menos 8000 LP. Sí, le sienta muy bien a Shaula-san. Sin embargo, le pido que se dirija a mí por mi nombre o mi título de jefa de criadas. Por favor, evite usar apodos a la ligera, afirmó Frederica con firmeza. De ninguna manera. Tu nombre es demasiado largo, no puedo recordarlo todo. Por favor, haz un esfuerzo por recordarlo. Tras ayudarlos brevemente a arreglarse la ropa, Frederica se dispuso a marcharse. Antes de salir, dijo. Si tienen algún problema, llámenme. Los escucharé. Por ahora, ustedes dos deberían tomarse un momento para acostumbrarse a su nueva vestimenta. Darles tiempo para que se adaptaran a su nuevo entorno era la forma que tenía Frederica de demostrarles su cariño. A pesar de su imponente y robusta figura, era sorprendentemente meticulosa e increíblemente amable. Solo después de que Frederica se marchó, Emilia dejó escapar un largo suspiro de alivio. ¿Qué te pasa, Lia? ¿Tú también lo notaste? Sí, Subaru probablemente también lo notó. Lo que dijo Roswell-san y lo que dijo Anerose-san se contradicen. Muchas cosas no cuadran. Ay, Lia, el botón de aquí está desabrochado. ¿No te has estado cuidando bien últimamente? Eso no es para nada. Emilia se ajustó la ropa con cuidado. Un vestido negro, un delantal blanco. Comparado con la versión reveladora de Shaula, la suya era mucho más conservadora. ¿Me veo rara así? De pie frente al espejo, Emilia no pudo evitar preguntarse. ¿De verdad le sentaba bien esa ropa? Después de todo, era una bruja despreciada por muchos, ¿verdad? Si ese era el caso, no tengo mucho sentido de la estética, pero entiendo muy bien al maestro. Si el maestro tuviera que juzgar, seguro que te pondría una nota excelente. Shaula levantó el pulgar, hablando con total seguridad. No te preocupes tanto, Lia. Ven aquí, déjame hacerte una trenza. Puck voló detrás de Emilia y comenzó a trabajar su hermoso cabello plateado, hasta que finalmente lo trenzó en una trenza de 3 mechones. La criada Emilia, completamente ensamblada. Ahora que estaba vestida, lo que inquietaba a Emilia era el trabajo real que se esperaba de una criada, el cual le aguardaba. Porque seguía siendo increíblemente extraño. El tono de Roswell daba a entender que quería que Emilia, Subaru y los demás se relajaran y descansaran unos días. Incluso si se trataba de pagar el alquiler, no deberían estar trabajando como sirvientes en la mansión principal, y no en la de la rama familiar. Todo aquí era tan contradictorio. ¿Podría ser una prueba? Lia. Eso tiene que ser. Quiere comprobar si soy una persona trabajadora o una persona perezosa. Eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? Roswell claramente te necesita, Lia. Emilia negó con la cabeza y dijo. Para convertirme en rey, hacer las cosas a medias definitivamente no servirá, ¿verdad? Para poner a prueba mis habilidades y mi valía, cuanto más lo pensaba, cuanto más lo discutían, más sentía que esa era la única explicación lógica. Debe haber algo en las tareas de una sirvienta que sea absolutamente esencial para convertirse en rey. Tiene que ser eso. Pero esa lógica tampoco se sostiene. No necesito convertirme en rey, interrumpió Shaula de repente.
Es cierto, eso no explicaba en absoluto por qué Shaula también se había visto obligada a trabajar como criada. Como era de esperar, ese extraño hombre, Rosual, era un tipo raro e impredecible, cuyas palabras y acciones eran imposibles de predecir. ¿Están listos? Después de cambiarse, prácticamente no tenían nada que hacer ese día. Al fin y al cabo, acababan de llegar, no conocían el lugar en absoluto y no era apropiado que empezaran a trabajar inmediatamente. Bien, entonces les haré un recorrido por la mansión. Mañana comenzarán a trabajar oficialmente. Aunque creo que les resultará difícil adaptarse, por favor, hagan su mejor esfuerzo. Entendido. Trabajaré duro, muy duro. Por favor, cuiden de mí. Respondió Emilia con entusiasmo. ¿Eh? ¿Y el maestro? Es un sirviente varón, así que, según las tareas asignadas, Clint es actualmente responsable de él. Tengo la fuerte intuición de que dejar al maestro con él definitivamente va a causar problemas. Quiero encontrar al maestro. Tengo exactamente la misma sensación, vamos. Iremos a ver cómo están las cosas por su parte. Frederica y Shaula llegaron inesperadamente a un acuerdo unánime. ¡Qué conversación tan desgarradora! Tristeza. La voz de Clint resonó desde el fondo del pasillo. En algún momento, ya había llegado al corredor que daba al vestuario de mujeres. No había ni rastro de tristeza en tu tono. ¿Dónde está el niño? Estoy aquí mismo. Miren, miren. Encaja a la perfección. El hermano mayor Clint no es tan malo como ustedes lo pintan. Detrás de Clint apareció un niño con un aura completamente transformada. El brillo familiar permanecía en sus ojos, y la confianza de siempre se reflejaba en sus labios. Con su nuevo atuendo, parecía un mayordomo en miniatura, complementando a la perfección el conjunto de Clint. Mine Natsuki Subaru. Es así con todos los niños. Cuando crezcas, te darás cuenta de lo terrible que es en realidad, dijo Frederica sin pelos en la lengua. Sencillamente prefiero las infinitas posibilidades que poseen los niños. En sus ojos vi un alma que brillaba con intensidad. Corrección. Shaula, Emilia Tan, ¿cómo me veo? Mi. Antes de que Subaru pudiera terminar con orgullo su presentación, una mancha marrón pasó a toda velocidad junto a Frederica y se dirigió directamente hacia él. El amo es tan lindo. Shaula, que corría a toda velocidad, no deseaba nada más que abalanzarse sobre el pequeño Natsuki Subaru, frotar su rostro con furia contra sus mejillas y no soltarlo jamás. Su amo era demasiado adorable así. Oye, oye. No te abalances sobre mí tan rápido. Justo cuando Subaru estaba a punto de difundir su método Flow Shaula estuvo a punto de estrellarse de cara contra la pared al final del pasillo, pero reaccionó con rapidez y frenó bruscamente. ¿Dónde está el amo? Como empleada doméstica, se debe mantener la elegancia en todo momento. Recordatorio. Shaula finalmente se dio cuenta, y Subaru también. En la fracción de segundo antes de que sus manos pudieran alcanzarlo, Clint se había movido, apartando a Subaru y colocándolo firmemente bajo su brazo. Otro más, de hecho, hay otro más, la vigilancia de Shaula finalmente alcanzó su máximo nivel. ¿Por qué? ¿Por qué sucede que incluso cuando nadie que conoce al maestro está cerca, todavía hay tantos bastardos que aparecen de la nada tratando de robarme a mi maestro? Capítulo 230. Resplandor infantil. Al final, ni siquiera puedo hacer algo tan simple correctamente. Emilia recogió los fragmentos de cerámica del suelo. Sobresaltada por la repentina aparición de Shaula, perdió el equilibrio y la bandeja entera se hizo añicos. Como recién llegada, sus tareas para hoy no eran realmente muchas. Como mucho, se trataba de pequeñas labores como servir té y echar agua. Sin embargo, incluso con tareas tan sencillas, había roto cosas al menos 3 veces solo esa tarde. Tanto es así que el amo de la mansión y sus compañeros sirvientes habían llegado a un consenso unánime, no tenía absolutamente ninguna actitud para ser sirvienta. Está bien, medio demonio, solo mira el lado positivo. Shaula, con las manos entrelazadas detrás de la cabeza, ofreció palabras que difícilmente podrían calificarse de reconfortantes. No estabas buscando a Subaru, no estabas haciendo tus tareas, de repente necesitabas algo de mí. Emilia suspiró, sin culpar a Shaula, mientras simplemente barría los restos de cerámica a la papelera. Todo salió tan bien por parte del maestro que literalmente me quedé sin cosas que hacer, así que me enviaron a ayudarte. Honestamente, también quería mostrarle al maestro mi encanto femenino, dijo Shaula con una expresión de decepción en el rostro. En un principio, ella quería demostrar sus habilidades delante de su maestro, pero este resultó ser increíblemente competente.
En la atalaya, Subaru se encargaba de todas las tareas domésticas. En la mansión Astrea, también ayudaba con frecuencia a su abuela con la limpieza y la cocina. Y ahora, tras convertirse en niño, estas habilidades habían mejorado notablemente. Lo hacía todo bien, era capaz de cualquier cosa y sobresalía en todo. Este nivel de confianza absoluta, depositado en el actual Natsuki Subaru, le permitió ganarse por completo a todos los sirvientes de la mansión en tan solo una tarde. Incluso Clint lo elogió enormemente. No, espera, la evaluación que Clint hacía de los niños nunca había sido mala desde el principio. Pensar en ello de esa manera solo me da ganas de esconderme en un agujero. Emilia no tenía absolutamente ninguna experiencia viviendo entre humanos. De hecho, esta era la primera vez que experimentaba la vida en comunidad con un grupo de personas. Con una grave falta de sentido común y experiencia, al principio ni siquiera sabía que era una tetera. Como resultado, hiciera lo que hiciera, era increíblemente torpe y propensa a cometer un sinfín de errores. Está bien, está bien. Es totalmente normal que el maestro sea increíble. Deberías haber visto sus caras de asombro cuando oyeron el nombre del maestro. ¿El nombre de Subaru? ¿Qué tiene que ver con eso? Por lo visto, comparte nombre con alguien muy importante, y casi sospechaban que era su hijo. No lo entendí muy bien, pero estaban muy sorprendidos. Sí. Ya me decidí. Emilia apretó los puños, animándose a sí misma una vez más. Tengo que esforzarme aún más. Aunque no pueda ser tan increíble como Subaru, al menos tengo que intentar alcanzarlo. Esa sí que es una buena motivación, medio diablo. El día pasó volando. Shaula prácticamente no realizaba tareas propias de una criada, pero se encargaba de una enorme cantidad de trabajo físico que normalmente correspondía a los sirvientes varones. De hecho, prácticamente ella sola monopolizó todo el trabajo pesado que antes realizaban los hombres. Natsuki Subaru era todo lo contrario. Si bien también realizaba muchas de las tareas de los sirvientes varones, sustituía a Shaula y terminaba todas las tareas domésticas que le correspondían a ella, logrando una puntuación perfecta en habilidades domésticas, reconocida por toda la mansión. Emilia, bueno, ella también se esforzaba mucho por seguir el ritmo de los demás. Muy loable. Con esto concluye el resumen de hoy. Pueden regresar a sus habitaciones y descansar, les dijo Federica a los tres en el salón principal antes de marcharse. Muy bien. Sinceramente, siento que aún podría hacer un poco más. Parece que este trabajo no es demasiado difícil, ¿verdad? ¿Eh? Emilia Tan, ¿qué te pasa con esa expresión? Subaru estiró su pequeño cuerpo, girando la cabeza solo para ver a Emilia con el ceño fruncido. Podría decirse que no hay mal sin comparación. Disfrutando del resplandor de haber conquistado a todos los sirvientes de la mansión en una sola tarde con etiquetas como alegre, positivo, soleado, seguro, omnipotente, sobresaliente y adorable, todo lo que Emilia había recibido eran las palabras de consuelo de Federica. Ah, no es nada, no es nada, voy a volver a descansar ahora. Emilia agitó las manos y, como un conejito asustado que teme ser visto, se dio la vuelta y se escabulló. Emilia Tan se está comportando de forma muy extraña. Shaula, ¿sabes algo? Preguntó Subaru, desconcertado. La medio demonio. Aunque el maestro me lo pregunte, no sé lo que no sé. Shaula ladeó la cabeza, observando la espalda de Emilia que se alejaba. Pero aún más importante. Mira, mira, maestro. Me veo bien así. ¿Estás completamente cautivado? ¿Estás listo para caer rendido a mis pies? Al ver que no había nadie más alrededor, Shaula extendió los brazos con entusiasmo, como si estuviera ansiosa por lucir su apariencia. Subaru miró fijamente a Shaula, que tenía un aspecto completamente diferente al habitual, y entrecerró los ojos. ¿Cómo debería decirlo? El traje de sirvienta definitivamente tenía un aire ligeramente erótico. Pero pensándolo bien, su atuendo anterior también era increíblemente revelador. Sin embargo, aquel era demasiado revelador. Este estilo actual, con un toque sutil, tenía mucho más encanto. Sí, eres muy hermosa. Cuando se trata de Shaula, no importa lo que uses, eres la más linda y hermosa del mundo. Subaru cerró los ojos y asintió, imaginando en su cabeza cómo se vería Shaula con otros atuendos. La conclusión a la que llegó fue que, sin importar lo que se pusiera, le quedaba perfecto. Después de todo, era simplemente demasiado linda. Maestro. Te amo más que a nadie. Llena de alegría e incapaz de contenerse, Shaula ignoró por completo las protestas de Subaru y lo estrechó con fuerza entre sus brazos.
El abrazo que Clint había interrumpido momentáneamente antes finalmente se había completado. Sinceramente, no es que vaya a huir. No, no dejes que nadie nos vea, MGH. Las tiernas mejillas de Subaru estaban pegadas a un pecho apasionado y generoso, haciendo que su rostro se sonrojara intensamente. Para un niño de 10 años, el impacto fue sencillamente demasiado grande, tanto visual como sensorialmente. Sobre todo después de sentir lo increíblemente suave y lleno que era el cuerpo que lo abrazaba, la cabeza de Subaru se puso completamente roja como un tomate. ¿Eh? Maestro, se está sonrojando. No lo soy. Solo tengo un poco de calor, date prisa y déjame ir. Jeje, de ninguna manera, mañana tengo que trabajar muy duro, se decía Emilia a sí misma para animarse mientras subía las escaleras, con la intención de regresar a su habitación. Mientras subía las escaleras, se topó con Clint, que se disponía a bajar. Parecía ir a algún sitio. Ah, Clint-san, al darse cuenta de que su inmensa torpeza de hoy probablemente ya se había extendido por toda la mansión, Emilia bajó instintivamente la cabeza al ver al mayordomo. Buenas noches, Emilia-san, saludos. Parecía que no tenía intención de hacerle pasar un mal rato. Emilia suspiró aliviada. Este uniforme te sienta muy bien. Estás preciosa. Belleza. Clint pareció notar el pánico de Emilia. Enderezó la espalda. Por alguna razón, mantuvo una actitud relajada, pero su postura era increíblemente refinada y elegante. Muchas gracias, pero mi rendimiento en el trabajo no se corresponde en absoluto con esta ropa, en absoluto. Es Frederica quien está precipitando demasiado las cosas. Tú tienes tus propias circunstancias y dificultades no expresadas. Hay que mirarte con una perspectiva mucho más amplia y comprensiva. Corazón paternal. Mis circunstancias. Emilia miró con confusión al hombre al que acababa de conocer. Su experiencia mundana parecía increíblemente madura. Clint negó inmediatamente con la cabeza y ajustó el ángulo de su monóculo. Perdóname por mis palabras de hace un momento. No pretendía entrometerme en tus asuntos, es solo que puedo ver claramente que tu alma aún no ha crecido al mismo ritmo que tu cuerpo físico. Por favor, sigue conservando ese brillo infantil. Disculpen, me retiro. Adiós. Sin esperar la reacción de Emilia, Clint pasó junto a ella y se marchó. ¿Qué, persona increíblemente extraña? No olvides que lo escuchaste en Laios, el devorador de mundos.